Relaciones de pacto. Amando a Yahweh y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Escrito por Norman Willis. Capítulo número 8. El corazón de Yahweh en el matrimonio. En este estudio veremos que Yahweh define el divorcio de manera muy diferente de como lo hacemos en el occidente. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3 verso 8, Yahweh dijo que él se divorció de Efraín y la repudió, pero en el verso 14 dijo que él aún está casado con ella. Lo que nos muestra esto es que Yahweh no cree que su divorcio terminó su matrimonio con Efraín. Más bien, el divorcio de Yahweh solo era una medida disciplinaria temporal destinada a corregir a su adúltera esposa, y él siguió buscándola con el fin de atraerla de nuevo a él. Irmeyahu o Jeremías capítulo 3 verso 1 al 14. Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Yahweh. Alza tus ojos a lo alto, y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Yace ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí, mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermana Judá, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido, y dándole la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Yahweh. Y me dijo Yahweh, ha justificado su alma la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Ve, y clama estas palabras hacia el aguilón, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, empero, tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Sabemos que Yahweh no estará nunca en contradicción con su propia Torá o instrucción. Su petición de que Efraín regrese a él no puede entrar en conflicto con Deuteronomio 24, que dice que un hombre puede divorciarse de su esposa si primero le escribe certificado de divorcio llamado Sefer Kritute, y la despide de su casa. Devarim o Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente o sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. El propósito de darle un certificado de divorcio no es deshacerse de ella para siempre, lo cual es contrario al ejemplo de Yahweh. Si un hombre se divorcia de su esposa, ella no debería volver a casarse, ella debería arrepentirse y volver de nuevo a él. Sin embargo, si decide hacer la cosa incorrecta y ella vuelve a casarse, ella nunca puede volver a su exmarido, porque cuando se forma una nueva alianza matrimonial, se anula su matrimonio previo para siempre. En el verso primero, el hebreo para la palabra impureza es herbat, que se refiere a desnudar las partes pudendas o genitales externos. Extrón 61-72 herbá. De Extrón 61-68 desnudez, literalmente, en especial las partes pudendas o en sentido figurado vergüenza, mancha. King James Version, desnudez, la vergüenza, sucio. Cuando miramos la concordancia en la referencia a Extrón del hebreo 61-68,
Se refiere aquí a una mujer que se desnuda ella misma, es decir, expone sus genitales. En el contexto se refiere a una mujer que está desnudándose con alguien que no es su marido. Éxodo 61-68 ara, una raíz primitiva, ser causativamente a ser, al descubierto por lo que, para vaciar, derramar, demoler. King James Version, dejar desamparados, descubre, vacío, hacer desnudos, verter fuera, race, descubrir. Aunque Efraín era adúltero, como ella nunca se volvió a casar, ella puede regresar a Yahweh sin romper ni la letra ni el espíritu de Deuteronomio 24. Una de las cosas que necesitamos saber es que debido a que Yahweh creó a los hombres y las mujeres diferente, hizo las reglas para los hombres y mujeres diferentes. Mientras que la monogamia es lo ideal de la vida marital, la Escritura permite a los hombres tener más de una esposa, a pesar de que a una mujer nunca se le permite tener más de un marido. De hecho, en ciertas situaciones, incluso Yahweh ha ordenado a los hombres tomar una esposa como un deber, esté ya casado o no. Devarim o Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Lo contrario, sin embargo, no es cierto. Una mujer nunca puede tener más de un marido, y como veremos en la tierra de Israel, bajo un gobierno de la Torá, para que ella pueda casarse de nuevo, primero tiene que ser liberada de su marido anterior, o cualquier nuevo matrimonio que contraiga será adulterio, porque ya está casada. Una prueba de ello se encuentra en la historia de Herodías, quien se divorció de su esposo Felipe para casarse con el rey Herodes. Josefus, o Josefo, nos dice que ella se encargó de confundir las leyes de nuestro país, dándose el divorcio a sí misma. Herodías se encargó ella misma de avergonzar las leyes de nuestro país y se divorció de su esposo mientras él estaba vivo y se casó con Herodes Antipas. Con más detalle, el rey Herodes tenía un medio hermano llamado Felipe. El nombre de su esposa era Herodías. Herodes cayó en la lujuria con Herodías y él la cortejó, hablándole para divorciarse de Felipe y casarse con él, y lo hizo. Su matrimonio fue adúltero desde el principio porque Felipe no le había dado el divorcio y las mujeres no tienen la autoridad escritural para iniciar el divorcio ellas mismas. La narración es gruesa, pero Josefus habla acerca de su matrimonio en Antigüedades de los Judíos 18:5.1. Josefus, Antigüedades de los Judíos 18:5.1. Acerca de este tiempo, Aretas, el rey de Arabia Petres, y Herodes el Grande tuvieron una pelea en lo siguiente. Herodes el tetrarca se casó con la hija de Aretas, y había vivido con ella un gran tiempo. Pero cuando estuvo una vez en Roma, se presentó ante Herodes, es decir, Felipe, que era su hermano, medio hermano en efecto, pero no por la misma madre, porque Herodes, es decir, Felipe, era el hijo de la hija del sacerdote Sireo. Sin embargo, él se enamoró de Herodías, la esposa de este último Herodes, es decir, Felipe, que era la hija de Aristóbulo su hermano y la hermana de Agripa el Grande. Este hombre, o Herodes el Grande, se atrevió a hablar con ella acerca de un matrimonio entre ellos, que se refieren cuando admitió que hizo un acuerdo para que ella cambiara de habitación e ir a él tan pronto regresara a Roma. Esta es probablemente la razón por la que Hamad bin Johanán o Juan el Bautista dijo que no era legal de Herodes tenerla. Matillahu o Mateo capítulo 14 versos 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Johanán o Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Johanán le decía, no te es lícito tenerla. Romanos 7, 2 al 3 habla de este mismo principio. Shaul nos dice que una mujer está ligada a su esposo mientras él vive, y no se liberará hasta que éste muera. En el verso 3 nos dice que si se casa con otro hombre mientras que su marido está vivo, ella será llamada adúltera. Romim o Romanos capítulo 7, verso 2 al 4. Porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la Torá del marido. Así que, si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa Torá, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. El apóstol Shaul probablemente está omitiendo algunos detalles aquí, como el punto en que Yahweh nos dice en Deuteronomio 24 que una mujer que se le ha dado carta de divorcio puede casarse de nuevo, solo es que no debería. Sin embargo, si su marido no le da carta de divorcio de acuerdo con Deuteronomio 24, lo que significa que ha cometido un acto inmoral, no puede volver a casarse en absoluto. Esta es la razón por qué habría sido adúltero del faraón casarse con Sarai o Sara.
Bereshit o Génesis capítulo 12, verso 17 al 19. Mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. La esposa de David, Mical, no era inmoral en contra de suyo, y David nunca se divorció de ella. Sin embargo, el padre de Mical, el rey Shaul, estaba tratando de matar a David. Si hubiera tenido éxito, Mical hubiera sido liberada de su matrimonio con David. Este puede ser el caso de por qué el rey Shaul dio Mical a Paltiel. Shemuel Alep, o Primera de Samuel, capítulo 25, verso 44. Porque Shaul había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Sin embargo, el rey Shaul no tuvo éxito matando a David. Por lo tanto, David tenía razón al exigir que Mical fuera regresada de vuelta de Paltiel a él, sin un certificado de divorcio, porque el matrimonio entre Mical y Paltiel era adúltero desde el principio. Shemuel Bet, o Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 14 y 15. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Shaul, diciendo: Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Yahweh piensa en el matrimonio como una alianza de toda la vida, y al menos que el marido muera, Yahweh quiere que las mujeres se casen una sola vez y permanezcan casadas de por vida. Somos llamados a una vida espiritual, y nuestro enfoque no debe ser el vivir nuestras vidas enfocados en el mundo, sino en el servicio de Yahweh en el espíritu. El apóstol Shaul nos dice que un hombre que se ve desligado de su mujer, lo ideal sería que no vuelva a casarse, sino el centrarse por completo en Yahweh. Sin embargo, el apóstol Shaul dijo que, si se vuelve a casar, él no peca. Asimismo, si una virgen o viuda se casa, no peca. Eso es porque el matrimonio es una institución noble si lo usamos para servir a Yahweh en el espíritu. Corintim Alep, o Primera de Corintios, capítulo 7, verso 27 al 31. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Shaul nos dice que, a menos que ella se consagre a Yahweh en un celibato, las viudas que están en edad fértil deben casarse y tener hijos para Yahweh. Timoteus Alep, o Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Sin embargo, aquellas que fueron divorciadas por causa de inmoralidad sexual no son libres de casarse de nuevo, y si vuelven a casarse, entonces nunca podrán volver a su primer marido. Yeshua nos dice que un hombre está en adulterio si se casa con una mujer que ha sido repudiada por inmoralidad sexual porque todavía está casada. Matillahu, o Mateo, capítulo 5, verso 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La razón por la cual está adúltera es que rompe un pacto conyugal existente. Ahora, para comprender plenamente el drama que estaba pasando en el primer siglo, tenemos que saber que hay dos escuelas principales de pensamiento. En el judaísmo rabínico en la época de Yeshua, una se llamaba Beit Shammai y la otra se llamaba Beit Hillel. Beit Shammai, la casa de Shammai, enseña que el matrimonio es una institución sagrada y que el divorcio solo se justifica cuando existe una infracción muy grave del pacto civil como el adulterio. La segunda escuela de pensamiento es Beit Hillel, la casa de Hillel. Beit Hillel enseña que un hombre puede divorciarse de su esposa, literalmente casi por cualquier razón. Según Beit Hillel, un hombre puede divorciarse de su esposa si ella le desagrada, por cualquier razón como si fuera su propiedad. Esto reduce el matrimonio a un simple acuerdo financiero. En los tiempos antiguos, cuando las mujeres tenían un dote matrimonial, si el hombre se divorció de su esposa, Beit Hillel le diría simplemente que devuelva la dote y eso es todo. No importa la edad que tenía y el número de hijos que le había dado, solo tenía que poner un pedazo de papel en la mano, enviarla a ella y a sus hijos lejos
y entonces él cumplió con la operación financiera para siempre. Esta escuela de pensamiento está grotescamente mal. Sin embargo, domina el mundo rabínico actual, tanto dentro de la liturgia ortodoxa como de la mesiánica. No solo eso, prevalece en la mayoría de los sistemas judiciales seculares. Hoy en día, la dote ha sido sustituida por una pensión alimenticia y la manutención de los hijos, pero cualquier estado que permite el divorcio sin culpa es esencialmente en el campo de pensamiento de Beit Hillel. Pero lo más sorprendente es la cantidad de líderes mesiánicos que enseñan esto mismo, a pesar de que vemos cómo esto contradice directamente las enseñanzas de Yeshua. Beit Hillel enseña que un hombre puede divorciarse de su esposa si ella echa a perder la comida, no se cubre la cabeza en público, habla críticamente de su madre o le desagrada en cualquier asunto. Rabí Akiva fue tan lejos como para decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba a alguien más atractiva. En resumen, Beit Hillel enseña que un hombre puede divorciarse y casarse de nuevo, literalmente casi por cualquier razón. Talmud Tractate Gitit 90a, Mishnah, Bet Shammai dice: un hombre no debe divorciarse de su esposa a menos que sea culpable de alguna conducta indecorosa, como se dice, por cuanto ha encontrado algunas cosas torpes en ella. Beit Hillel, sin embargo, dice que él puede divorciarse de ella simplemente porque no le gustó la comida, ya que dice, por cuanto ha encontrado algunas cosas torpes en ella. Akiva dice, él puede divorciarse de ella, incluso si encuentra otra mujer más hermosa que ella. Como se dice, ¿qué pasó? Si ella no encuentra favor en sus ojos. En Mateo 19, los fariseos fueron a Yeshua y le preguntaron si para un hombre está bien divorciarse de su esposa, por cualquier causa. En el verso 3, donde dice que estaban probando a Yeshua, probablemente querían ver si podían casar a Yeshua condenando el matrimonio entre Herodías y el rey Herodes, para que el rey Herodes pudiera encarcelarlo o matarlo, junto a Yohanan Hatmatbil. Matillahu o Mateo, capítulo 19, verso 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no es leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. No es que Yeshua se puso del lado de Beit Shammai en materia de divorcio y el adulterio, más bien es que Beit Shammai estuvo de acuerdo con la escritura en ese caso particular. Yahweh dijo a Josea o Oseas que tomara una ramera por mujer, símbolo de Efraín. Esto era para que su gente pudiera ver el tipo de amor y dedicación que él tiene con nosotros, a pesar de que somos infieles a él. Osea o Oseas, capítulo 1, verso 2. Cuando Yahweh comenzó a hablar por Oseas, Yahweh dijo a Oseas, ve, tómate una esposa de prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra ha cometido una gran prostitución al apartarse de Yahweh. A pesar de que la esposa de Josea, Gomer, siguió extraviándose, Josea se mantuvo fiel a ella. Cuando se vendió a sí misma, incluso la buscó y pagó el precio para redimirla. Todo esto era para mostrar el tipo de fidelidad y amor eterno que Yahweh y Yeshua tienen con nosotros. Josea o Oseas, capítulo 3, verso 1 al 5. Me dijo otra vez Yahweh, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a Elohim ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh tu Elohim, y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. La escritura no nos dice que Josea escribió a Gomer un certificado de divorcio. No sabemos por qué, pero tal vez era porque sabía desde el principio que iba a casarse con una prostituta. Parecía inútil. Alternativamente, tal vez sabía que su trabajo era ser tan paciente con Gomer como pudiera ser, para mostrar qué tan paciente es Yahweh con nosotros. Sin embargo, no importa que Josea nunca escribió una carta de divorcio a Gomer. Si Yahweh nos da un ejemplo de cómo permanecer fiel a nuestra esposa, incluso cuando se desvía, ¿no deberíamos tratar de imitar su ejemplo? El corazón de Yahweh no quiere que nosotros abandonemos a nuestras esposas y las despidamos cuando se alejan de nosotros. Más bien,
El corazón de Yahweh es que, cuando tomamos una esposa, hemos tomado una esposa para toda la vida. Debemos buscarla y tratar de ganarla de nuevo, aunque ella siga cometiendo fornicación. No debemos de buscarla por la fuerza o darle un certificado de divorcio y repudiarla. Se supone que debemos aceptar lo que Yahweh nos da y orar por nuestro cónyuge siempre. La Torá nos da un conjunto de leyes, estatutos y decretos que Yahweh espera que nosotros vivamos, con el fin de perfeccionarnos a nosotros mismos para convertirnos en una novia digna de Él. Sin embargo, sería un error pensar en la Torá como nada más que un conjunto de leyes que podemos utilizar como una lista de verificación para vivir una vida justa, porque la Torá es mucho más que eso. Si no nos acercamos a la Torá como un reflejo del corazón de Yahweh, perdemos mucho, porque no seremos capaces de comprender la magnitud del amor de Yahweh, su misericordia y su sentido de autosacrificio. La Torá de Yahweh o instrucciones se puede subdividir en estatutos, ordenanzas, decretos, etc. Melahim Bet o Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 37. Los estatutos y derechos y leyes o reglas y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a Elohim ajenos. Al igual que en la sociedad humana, los estatutos y las ordenanzas son para situaciones normales. Por ejemplo, podríamos tener estatutos y ordenanzas para tirar la basura, que nos digan lo que podemos y lo que no podemos hacer. Sin embargo, sus juicios nos dicen qué hacer cuando las cosas han ido mal. Cuando la situación está desordenada y los estatutos, ordenanzas, leyes y decretos normales no se pueden aplicar como estaba previsto, ahora la única solución es que un juez, y en este caso Yahweh, tenga que intervenir y tomar una determinación en cómo minimizar el daño. Si revisamos Deuteronomio, una mujer ha sido repudiada por adulterio, pero en lugar de volver a su marido, ella ha ido más allá y se casa de nuevo, a pesar de que no debería haber hecho eso. Sabemos cuál es este caso, ya que, como hemos visto anteriormente, la palabra para inmundicia es el verso 1 que se refiere a la impureza sexual, es decir, el adulterio. Devarim o Deuteronomio, capítulo 24, verso 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa sexual indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Ahora, para entender el corazón de Yahweh en cualquier ejército, los nuevos reclutas pasan por la formación básica para saber cuáles son las reglas. Esto es similar a como Yahweh impuso su ley en Levítico 20:10. Se establece la pena por adulterio, que es la muerte por lapidación. Vaikra o Levítico capítulo 20, verso 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Sin embargo, como todos pecamos, todos necesitamos la misericordia de Yahweh. Por tanto, Yahweh nos dio Deuteronomio 24 que nos muestra cómo podemos corregir a una esposa adúltera, poniéndola fuera de casa. En cierto sentido, esto es mejor que la lapidación, ya que muestra más misericordia. Deuteronomio 24 es un juicio, ya que nos muestra la mejor solución para una mala situación. También nos da más sentido si la esposa complica malas cosas al casarse con otra persona en lugar de regresar a su hombre. Mientras que Yahweh tiene estándares impecables y muy altos, mientras Él establece el castigo por romper una promesa de matrimonio con la muerte, Él también quiere que su novia sea compasiva. Este tipo de compasión es la razón por la cual Joseph o José, el padre adoptivo de Yeshua, fue llamado honrado o un hombre justo, cuando decidió alejarse de su prometida en lugar de lapidarla cuando se enteró de que ella ya estaba embarazada. Matillahu o Mateo, capítulo 1, verso 19 al 21. Joseph o José su marido, como era justo y no quiso infamarla por lapidación, quiso dejarla secretamente. En este caso, como aún no se habían casado, Joseph iba a dejar a Miriam o María para siempre. Esto era legal porque, aunque Joseph y Miriam estaban comprometidos, ellos aún no habían consumado el matrimonio. Lo que esto demuestra es que todos los matrimonios son pactos inviolables y también siguen las mismas reglas que la ley de los contratos. Lo que requiere es una oferta y luego la aceptación
y luego un intercambio de consideración de algún tipo. En este caso, la oferta era para casarse para toda la vida, la aceptación era solo eso, y la consideración fue la consumación, es decir, el primer acto sexual. Dado que el matrimonio no había sido consumado, no ha habido cambio de consideración, por lo que aún no estaban en el pacto. Era perfectamente lícito para Joseph retroceder la oferta sobre la base de que las cosas no eran como Joseph había hecho creer. Un contrato puede tener cualquier tipo de duración, mientras todas las personas estén de acuerdo, y puede durar por todo el tiempo que ellos acuerden hacerlo. Sin embargo, los pactos van un paso más allá, en el que los pactos son para toda la vida, porque el matrimonio es un pacto. Yeshua nos dice que el matrimonio dura para toda la vida. Matillahu o Mateo, capítulo 19, verso 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio no es establecido por cualquier acto sexual, sino más bien por la oferta, la aceptación y la consumación, o lo que los abogados llaman consideración. Una vez que se producen estas tres cosas, los términos del contrato son vinculantes. Por ejemplo, la oferta que le hizo el rey Shaul a David, por la mano de su hija Mical, era 100 prepucios de filisteos o palestinos, que David pagó. Shemuel Alep, o Primera de Samuel, capítulo 18, verso 25 al 27. Y Shaul dijo: Decid hacia David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero él pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Después de la Reforma Protestante, la sociedad occidental ha perdido todo el sentido de la santidad del matrimonio. El matrimonio es una institución santa. Una vez que se toma una esposa, es nuestro trabajo amarla, tanto como el Mesías nos ama. Efesim o Efesios capítulo 5, verso 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto del Mesías y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El error occidental de que el divorcio es permanente redefine los términos del pacto. No es capaz de captar la esencia de la palabra boda, que pide que un hombre y su esposa se conviertan en una sola carne. Bereshit o Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando volvamos a definir el matrimonio como una duración inferior a la vida, esencialmente estamos afirmando que nuestra autoridad es mayor que la de Yahweh. Esto no solo es malo, de hecho es rebelión contra la ley de Elohim. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas van realmente mal? ¿Y qué pasa cuando las cosas van mal en la dispersión? A medida que vemos más y más en este estudio, será necesario para nosotros entender el corazón de Yahweh para que podamos entender qué principios aplicar a las situaciones difíciles. La Torá de Yahweh fue destinada a ser aplicada en la tierra de Israel, pero cuando se vive fuera de la tierra de Israel, tenemos que aplicar los principios. El primer principio es la responsabilidad social, o fundación de la Torá. La responsabilidad corporativa es una parte esencial de guardar la Torá. A los ojos de Yahweh, si los hombres no están dispuestos a poner en práctica la justicia corporativamente, entonces no están guardando la Torá y solo están engañándose a sí mismos si ellos dicen que lo hacen, pero no lo hacen.
Una de las razones por las que Yahweh da el poder y la autoridad a los hombres es porque Él los hace responsables. Deberán usar su fuerza para asegurarse de que sus instrucciones se llevan a cabo y que la justicia prevalezca. Deben asegurarse de que la esposa de cada hombre sea atendida de la misma manera en que quisieran que sus propias hijas sean tratadas. Devarim o Deuteronomio, capítulo 22, verso 13 al 19. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. En este pasaje, un hombre israelita hipotéticamente toma a una mujer israelita como su esposa, y luego trata de terminar su matrimonio diciendo que ella no era virgen cuando sí lo era. En términos técnicos, trata de afirmar que el contrato es nulo porque los términos y condiciones del contrato no se cumplieron, es decir, que ella no era virgen. Era lícito para Yosef salir de su matrimonio con Miriam cuando Miriam estaba embarazada, pero en este caso, la investigación demuestra que ella era virgen, es decir, que ella vivió a la altura de su parte del trato. La solución en este caso es que los hombres de la ciudad sacan al hombre de la ciudad y lo castiguen, que es una forma educada de decir que pueden darle duro y dejarlo una pulgada de su muerte. Si la mujer realmente no era virgen y el corazón del hombre era duro, habría sido lícito para él dejarla o pedir que la apedreen. Sin embargo, desde que era una virgen, la comunidad necesitaba asegurarse de que los dos honren su parte del acuerdo o de lo contrario, tienen que ser sacados fuera del campamento y ser apedreados. El occidente cristiano tiene un concepto de la vida privada que no existe en Israel. Para que la Torá trabaje, las personas tienen que responsabilizarse los unos de los otros y para que la gente se responsabilice los unos de los otros, todos tenemos que asumir la responsabilidad de lo que los otros hacen. El dicho, entre comillas, cortés que dice, eso no es asunto tuyo, no se aplica en Israel, porque la gente entiende que un poco de levadura fermenta toda la masa y lo que hace un hombre afecta a todas las personas en la nación. Es por eso que, en Israel, la gente no se disculpa al meter las narices en los asuntos de los demás. Se entiende que el propósito de ser consciente de lo que hacen los demás no es para ser maliciosos o para chismorrear, sino para ver si hay alguna injusticia, para tratar con ella oportunamente. Esta es también la razón por la cual el apóstol Shaul da nombres no solo para dar elogios, sino también para señalar a aquellos de la congregación que no eran hermanos. Timoteus Bet o Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 al 16. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, Yahweh le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Para más información, por favor, visita nuestro capítulo Lashon Hara, la mala lengua. Es irónico que la idea de responsabilidad corporativa sea ridiculizada en el movimiento mesiánico, aun cuando es parte de la Torá. Cuando, incluso, un solo hombre peca, Yahweh toma a toda nuestra nación como responsable y nos castiga a todos nosotros por igual. Por ejemplo, considere lo que sucedió en Jai. Yehoshua o Yoshua, capítulo 7, verso 1 al 5. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Después Yehoshua o Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Queramos admitirlo o no,
todos estamos sujetos a un castigo colectivo y todos estamos pagando un precio por los pecados de los demás. Hay poco que podamos hacer al respecto mientras estemos aún en la dispersión. Sin embargo, cuando volvamos a la tierra de Israel y establezcamos el gobierno de la Torá, tendremos de nuevo la Torá de Yahweh como la ley suprema en los tribunales, y en las escuelas y en los medios de comunicación. En ese momento volveremos a ser capaces de establecer un sentido de responsabilidad para que las mujeres y los niños ya no sean abandonados. Yo me preguntaba por qué Yahweh creó un adversario, cuando el adversario busca destruirnos. Fue entonces cuando me di cuenta de que podemos regocijarnos en la existencia de un adversario porque su función es en realidad la de unirnos. Al igual que en los deportes, cuando tenemos un oponente, tenemos que aprender a trabajar en equipo. La presencia de un enemigo nos obliga a dejar de lado nuestras diferencias personales y todos trabajar juntos como un solo hombre, y tiene que relucir lo mejor de cada uno de nosotros. Nuestros antepasados decían, la unión hace la fuerza, divididos caemos. Y cuando me uní al ejército, nuestros instructores hacían responsable a toda la unidad de todo lo que salió mal. Al principio pensamos que era injusto, hasta que nos dimos cuenta de que estaban tratando de enseñarnos la necesidad de unirnos como uno solo. Estaban tratando de ayudarnos a comprender que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y si incluso un solo hombre es negligente en sus deberes, puede significar la muerte o la mutilación de todo el cuerpo. Esto era realista en todos los sentidos, ya que cuando un enemigo ataca, busca el eslabón más débil, y explotando ese punto débil, es capaz de matar o incapacitar a muchos otros que sí están haciendo su trabajo. Debido a que nosotros como hombres no hemos hecho nuestro trabajo, ni hemos tratado a nuestras mujeres de la manera correcta, Satanás ha sido capaz de convencer a las mujeres de que no es seguro someterse a la autoridad masculina. Esto ha ayudado a llevar a males como el divorcio sin culpa y la destrucción general de la jefatura masculina en el mundo cristiano. Porque estamos sujetos a un castigo colectivo y porque todos tenemos que pagar un precio cuando los demás pecan. Estos males estarán con nosotros hasta que nos unamos como uno y mostremos a las mujeres que no vamos a permitir que nuestros hermanos las abandonen. El segundo principio es la excepción a las reglas, matrimonios con los no creyentes. En las Escrituras la pureza es esencial. Tenemos la obligación de mantener santo o mantener puro todo lo que pertenece a Yahweh. Debemos mantener nuestros cuerpos, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras asambleas, su templo y nuestra forma de adoración pura. Esta regla es válida, no importa dónde estemos, pero en cuanto más nos acercamos físicamente al monte del templo, cuanto más urgente este principio es. Yahweh nos dice que cuando entremos en la tierra de Israel, no hemos de concertar pacto con los que no creen en él, no sea que la ira de Yahweh se encienda contra nosotros y nos destruya repentinamente. Devarim o Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 4. Cuando Yahweh Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Por difícil que pueda parecer a nuestro corazón, no es posible casarse con un no creyente cuando vivamos en la tierra de Israel. Cuando Yahweh haga posible para nosotros volver a casa y volvamos a casa, entonces o nuestro cónyuge no creyente se convierte o tendremos que separarnos de nuestro cónyuge no creyente. Estas son las únicas dos opciones. Esta es la razón por la cual, cuando los hijos de Israel regresaban de Babilonia, Esdras le dijo correctamente a la gente que expulsaran a todas las esposas e hijos que adoraban a Elohim extranjeros y que se negaban a convertirse. Esdras o Esdras capítulo 10, verso 2 y 3. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Elohim, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Elohim, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, y hágase conforme a la Torá. Obviamente, vivamos o no en la tierra de Israel, debemos tener cuidado de no contraer matrimonio con los incrédulos, porque eso es estar en yugo desigual con los infieles. Corintim Bet o Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 17.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice Yahweh, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Uniones desiguales ocurren todo el tiempo. También ocurre que dos incrédulos se casan, y uno de ellos más tarde se salva, o uno de ellos se encuentra las raíces hebreas. ¿Qué podemos hacer en estos casos? El consejo del apóstol Shaul es que, cuando estemos en la dispersión, no debemos divorciarnos, sino que cada uno debe permanecer en la condición en la cual fuimos llamados. Es decir, debemos seguir siendo lo que somos. Si el no creyente decide partir, entonces no hay que esperar que él o ella vuelvan, porque nuestra obligación original es no estar en yugo con los infieles. Sin embargo, al menos que se trate de trasladarse a la tierra de Israel, no debemos divorciarnos, más bien, debemos buscar cada oportunidad para ser un buen testigo de Yahweh y Yeshua a nuestros cónyuges. Corintim Alep o Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 al 16. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino Yahweh, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no Yahweh, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Elohim. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Las reglas para la dispersión son diferentes a las reglas en la tierra de Israel, debido a que la necesidad de mantener la tierra pura no entra en juego. No hay urgencia de divorciarse, porque no estaremos contaminando la tierra de Yahweh. Por lo tanto, en casos como este, es la opinión del apóstol Shaul que, a menos que haya alguna razón de peso para no hacerlo, siempre y cuando nos encontramos en la dispersión, debemos seguir en el estado en que estamos. Corintim Alep o Primera de Corintios, capítulo 7, verso 26 al 28. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Hay, sin embargo, casos en los que hay probablemente una razón de peso, ya sea para el divorcio o para separarse legalmente. Por ejemplo, si tu esposa se une a Al Qaeda y empieza a gritar, ¡muerte a los infieles!, mientras afila su cuchillo de carnicero, Elohim no lo quiera. Puede ser necesario solicitar la separación judicial o el divorcio. En la vida real, si tu marido comienza a sodomizar a sus hijos, Elohim no lo quiera, es una razón de peso para buscar la separación legal o el divorcio, porque en la tierra de Israel, bajo un gobierno de Torá, tal crimen sería causa de muerte por lapidación, que liberaría a la mujer del matrimonio. No podemos aplicar la justicia de la Torá mientras estemos en la dispersión, por lo que el principio es que debemos hacer lo mejor que podamos por la salud, la seguridad y el bienestar de los niños. En la dispersión probablemente significaría la separación judicial o el divorcio. Tercer principio, resoluciones correctas, concubinas y esclavos. Esperemos que en Israel no haya más concubinas o esclavas, pero para ayudar a dar mayor claridad, echemos un vistazo a los derechos legales de las concubinas y esclavos aquí. Se discute más de las concubinas y esclavas en nuestro capítulo, la poligamia, concubinas y la realeza. En la mayoría de las circunstancias normales, cuando se trata de israelitas que tienen plenos derechos como ciudadanos, el matrimonio se supone que debe durar para siempre. Sin embargo, en el caso de los esclavos y concubinas, esto no siempre fue el caso, ya que no todas las partes que celebran el contrato tenían la plena propiedad legal de sí mismos, por lo tanto, no pudieron suscribir contratos legales. En general, Yahweh ama la libertad y la redención. Él odia la esclavitud. Él nos dice que Él quiere que rompamos cada yugo. Yesayahu o Isaías, capítulo 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Yahweh es idealista, pero también es realista. Sabía que no importa cuál perfecto fuera un ejemplo, a veces los corazones de su pueblo serían duros y elegirían tomar concubinas o esclavos. Por esta razón, nos da ciertos juicios y resoluciones correctas con respecto a estas situaciones torpes y horribles. Si un hombre se convirtió en un esclavo cuando ya tenía una esposa, entonces se supone que su esposa debe salir con él al final de su servicio, debido a que su alianza con ella existía antes de entrar en esclavitud. Sin embargo, si su amo le dio una esposa después de que él entró en esclavitud y tuvieron hijos en común, entonces ella y sus hijos no pueden salir con él al final de su servicio. Por un lado, el matrimonio puede no haberse celebrado de manera libre, que es una condición necesaria para el pacto. Por otro lado, como un esclavo no tiene todos sus derechos legales, por lo tanto, no fue capaz de comprometerse a sí mismo en un pacto. Shemot o Éxodo capítulo 21, verso 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará a la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Si el hombre amaba a su esposa y a sus hijos, tenía la opción de convertirse en esclavo de su amo para siempre, y si no tomaba esta opción, tenía que dejar a su mujer e hijos en casa de su amo. Las esclavas deben ser tratadas de manera diferente. Ellas no tienen el derecho de salir al final de los 6 años al igual que los esclavos varones. Tal vez sea porque una mujer se cree que necesita algún tipo de cobertura y su padre le había dejado ese deber a su amo. El significado exacto de este pasaje está en disputa, pero en este caso es probable que la hija fue vendida como concubina, es decir, como una esposa sin derechos legales. Shemot o Éxodo capítulo 21, versos 7 al 11. Y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Históricamente, un hombre pobre puede vender a su hija como concubina a un hombre rico. Como ella era técnicamente una esclava, no tenía derechos legales para el tratamiento como una esposa bajo la Torá, y su amo podía despedirla por razones distintas de la inmoralidad sexual. Sin embargo, si lo hacía, su padre no estaba obligado a devolver el precio de la novia. Además, si el hombre rico tomó otra mujer y luego no le dio suficiente comida y ropa, o no la trató como una esposa debe ser tratada, con amor, entonces se le permitió salir en libertad y su padre no tenía que devolver el precio de la novia. Otra mujer que tenía menos protección jurídica que la completa en el marco del pacto era Agar. Bereshit o Génesis capítulo 21, verso 9 al 12. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este hecho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Este pasaje nos muestra una visión profunda en el corazón de Yahweh. Agar era una esclava. Ella nunca fue esposa de Abraham, pero solo sirvió como una madre de alquiler para Sara. Aunque Yahweh odia la esclavitud y odia la distancia, este pasaje nos muestra que él odia más la esclavitud. Yahweh le dijo a Abraham que escuche la voz de Sara y aparte a Agar e Ismael. Esto no fue solo porque Yahweh tenía un plan para convertir a Ismael en una gran nación, sino también porque significaría la libertad de Agar e Ismael. ¿Dónde estamos ahora? Es impactante darse cuenta de cuántos mesiánicos creen que se pueden divorciar de sus esposas por cualquier motivo. Matillahu o Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Yahweh nos dice que él odia el divorcio y esto cubre su altar con lágrimas porque esto genera muchas víctimas inocentes. ¿Cómo puede alguien no reconocer intuitivamente este hecho?
Malaquías capítulo 2, verso 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahweh de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Yahweh atestiguaba entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Yahweh el Elohim de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahweh de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. El hecho de que mantenemos el día de reposo los días festivos no nos da el derecho de abandonar a nuestras esposas e hijos. Esto sería pura hipocresía legalista. ¿Cómo podría Yahweh estar satisfecho con eso? El movimiento mesiánico de hoy en día está lleno de exactamente este tipo de hipocresía que Yahweh dice que odia. Se cansa de vernos pretendiendo ser justos simplemente porque guardamos el Shabbat, las nuevas lunas y los días festivos, cuando nuestras vestiduras están cubiertas con violencia y nuestras manos están llenas de sangre por haber alejado a nuestros hermanos y hermanas equivocadamente. Yesayahu o Isaías capítulo 1 verso 13 al 15. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. 2000 años después del sacrificio de Yeshua, nosotros, su pueblo, que decimos estar llenos de su espíritu, todavía estamos practicando el mismo tipo de divorcio fácil que Yeshua denunció en el primer siglo. Si todavía nos adherimos a Beit Hillel, ¿cómo vamos a escapar de su castigo? No sabemos qué pasó con Gomer, pero sabemos qué va a pasar con Efraín. Yahweh la traerá de vuelta a su hogar, la tierra de Israel, a pesar de sí misma, y entonces ella se mirará a sí misma y se avergonzará. Su mal corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne. Entonces ella amará a su esposo como ella se ama a sí misma. Y Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 32. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Yahweh Elohim, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Más que conocer la Torá, tenemos que vivir la Torá. Tenemos que desarrollar el corazón de Yahweh. Tenemos que dejar a un lado nuestras propias pasiones y deseos egoístas para que podamos poner a otros primero. Sin esto, no hay Torá. Ayúdanos a conocer nuestros pecados, Padre, y entonces por favor ayúdanos a arrepentirnos de ellos para que podamos ser conformados según la imagen de tu Hijo. Por favor, ayúdanos a tener tu corazón para que podamos servirte todos los días. En el nombre de Yeshua. Amén. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.